¿Qué es un material? Un material es aquel elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. Los elementos de conjunto pueden tener naturaleza real, naturaleza virtual o ser totalmente abstractos. Por ejemplo, el conjunto formado por un cuaderno, temperas, plastilina, etc. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos, como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Las propiedades eléctricas de los materiales son las que determinan el comportamiento de un determinado material al pasar por él la corriente eléctrica. Algunas propiedades son la conductividad, corriente eléctrica, resistencia eléctrica. Otras son la carga eléctrica, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Por ejemplo, los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles, y esto permite su movimiento. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina intensidad de corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulomb/segundo, unidad que se denomina amperio. Resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones, al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en el honor del físico George Simmons Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre, para un conductor de tipo cable. La resistencia está dada por la siguiente fórmula. Resistencia es igual al factor de resistividad por la longitud sobre sección. Clasificación en función de sus propiedades eléctricas. Clasificación de materiales. Existen dos enfoques basados en la teoría de bandas, que nos permiten entender los fenómenos de conductividad eléctrica y térmica en los materiales oídos. Estos enfoques son capaces de explicar, por ejemplo, las diferencias tan enormes entre las resistividades eléctricas de tales materiales. Los materiales pueden clasificarse de acuerdo con su resistividad en conductores, semiconductores y aislantes. Materiales conductores. Los conductores son materiales, generalmente metales, cuya estructura electrónica les permite conducir la corriente eléctrica a bajas temperaturas o a temperatura ambiente. Su resistencia al paso de corriente eléctrica es muy baja. Los electrones de valencia en un átomo son los que se encuentran en el nivel energético más externo, y ellos permiten los enlaces entre los átomos en los compuestos o entre átomos del mismo tipo molecular o en un cristal. Algunos ejemplos son soluciones acuosas de sales, grafito y principalmente los metales. Aislantes. Los aislantes son materiales con una resistencia tan alta que no es posible la conducción eléctrica a través de ellos. Un caso extremo de este tipo de materiales es el diamante. El aislamiento eléctrico se produce cuando se cubre un elemento con un material que resiste al paso de la corriente a través del elemento que alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo del semiconductor. Dicho material se denomina aislante eléctrico. Algunos ejemplos: madera, plástico, cerámica, teflón, nailón y vidrio. Los semiconductores. Los semiconductores se comportan como un conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores.
ya que a temperaturas muy bajas difícilmente conducen la electricidad y más bien se comportan como aislantes, pero al elevarse su temperatura o al someterse a un campo eléctrico externo, su comportamiento cambia al de los conductores. Existen dos tipos de semiconductores: los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son los cristales de silicio o germanio que forman una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Los semiconductores extrínsecos son aquellos a los que se les añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, y se dice que está dopado. Las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Por ejemplo, el germanio y el silicio, que a bajas temperaturas son aislantes, pero a medida que se eleva la temperatura, o bien por la adición de determinadas impurezas, resulta posible su conducción. Su importancia en electrónica es inmensa, en la fabricación de transistores, circuitos integrados, etc. Las propiedades eléctricas de los materiales son las que determinan el comportamiento de un material al pasar por él la corriente eléctrica. Se pueden clasificar en conductividad, corriente eléctrica y resistencia eléctrica.